destacábamos que no es una gratuidad, que no es gratuito, que ya se hizo el de Turbo, hoy se hacen dos en Antioquia en simultánea, en esta agenda apretada de 51 diálogos para el país. Y decíamos, no es gratuito porque la metodología de la Agenda Antioquia 2040 también sirvió como soporte e insumo al proceso que hoy desarrolla el gobierno nacional. Por eso nos invitamos a este consejo de redacción a la directora de Planeación de Antioquia, a Claudia García Lobo Guerrero. Directora, bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Felipe, Paula, Andrea, un abrazo y un abrazo para todos los antioqueños y antioqueñas que hoy estamos movilizados para participar de estos dos diálogos y de los que faltan. Queremos conocer un poco también de las expectativas del gobierno departamental respecto a los dos procesos de diálogos que se cumplen hoy. Pero si usted me lo permite, quisiera empezar la conversación con lo que ocurrió ayer en Bogotá, con la presencia del gobernador Aníbal Gaviria y ese literal paso al tablero. Cuando tuvimos la oportunidad de ver al gobernador gerente respondiendo a inquietudes muy puntuales, pero además generando un proceso de transferencia de conocimiento. ¿Cómo resultó la jornada en términos generales? Bueno, ayer tuvimos una jornada muy bonita, una jornada que está convocada por Colombia Líder, que es una organización que tiene distintos cooperantes, distintos socios, y esta organización lanza unas iniciativas como la de ayer para identificar las mejores prácticas, las mejores experiencias en superación de la pobreza, en este caso, y en cierre de brechas, pero que también es la que promueve las distinciones de mejores alcaldes y mejores gobernadores, que podemos conocerlas bastante. Entonces, Antioquia presentó su trabajo con 3 elementos muy importantes, lo que tiene que ver con las estrategias para superar pandemia de COVID-19 y con eso cierre de brechas, con trabajo con objetivos de desarrollo sostenible y también, por supuesto, el trabajo de sostenibilidad y de largo plazo de políticas y de transformaciones con la Agenda Antioquia 2040. Entonces, ayer estuvo nuestro gobernador en un ejercicio que es muy bonito porque esencialmente, más que una competencia entre gobernantes, es una red de trabajo, de aprendizaje, en un diálogo en el que se reunieron los gobernadores preseleccionados de la categoría de departamentos de categoría especial 1 y 2, eso quiere decir los más grandes en población y en, digamos, en participación y en programas más grandes, con los alcaldes de los municipios que también fueron seleccionados, que son municipios de 6ª categoría del país, y eso quiere decir que pues están también en su camino, en sus territorios, también poniendo en valor sus trabajos, y es muy bonito porque permite el intercambio, uno que no es muy usual, con alcaldes de otros departamentos o con gobernantes de otros departamentos, y finalmente la idea es aprender a usted qué le salió bien, qué no le salió tan bien, eso que usted está haciendo tan bueno. Lo mejor de la jornada es que al final dicen los otros gobernantes, vea, eso que usted está haciendo tan bueno, yo me lo llevo de acá y lo quiero implementar, o mire esto que yo estoy haciendo y que me sirvió para solucionar. Entonces siempre la unión, la unidad, la cooperación. Y bueno, participamos de esa jornada y es un examen, como estudiante juicioso, lo pasó con creces el gobernador. Paso al tablero, literal fue eso. Gracias, directora, por ponernos al tanto de la situación. Bueno, respecto a los diálogos regionales vinculantes, vamos a ser insistentes con una inquietud que nos preocupa, y es cómo la metodología que está utilizando el gobierno nacional para construir el Plan Nacional de Desarrollo, escuchando a las comunidades en estos diálogos, realmente puedan reflejarse esas inquietudes efectivamente en la propuesta que se le hará al Congreso de la República. ¿Usted cree que esta metodología, la que se está aplicando, será exitosa en ese propósito? Porque el reto es, y se lo decíamos a la ministra ahora sentada allí, no defraudar a las comunidades, que se movilicen, que aporten, que hagan parte del ejercicio de la escucha activa, y al final las inquietudes no se vean reflejadas en el plan. Felipe, haces una pregunta que es muy, muy importante porque es de la pedagogía. Entonces yo quiero contestarla en 2 frentes. Lo primero es destacar la importancia de elegir el diálogo social como un mecanismo para construir la planificación. En eso estamos absolutamente de acuerdo, no podríamos pensar distinto, es lo que hemos hecho con la Agenda Antioquia 2040, es decir, entender que las comunidades no solo son los que más saben lo que necesitan, sino que son los que también saben muchas veces soluciones espectaculares. Entonces, cerrar las dos cosas hace que no es que participen para que pongan sus ideas en un plan, sino que moldeen ese plan, que decidan, que le ayuden al gobierno a tomar decisiones, que elijan en qué quieren que trabajemos, que tomen decisiones, y eso pues sea como un vector de desarrollo, un acelerador de desarrollo muy importante. El segundo punto es lograr que eso sea
le decimos en la planeación incidente. ¿Eso qué quiere decir? Que esas ideas se localicen en los planes, que si si Felipe va y dice, bueno, yo trabajé sobre tales temas, ¿dónde están esas ideas o dónde quedaron esa escucha? Y aquí hay que hacer una pedagogía muy bonita porque no va a ser seguramente Felipe, porque eso es muy ambicioso, son millones de personas conversando, sino territorios o ideas más generales. Entonces seguramente si Felipe dice deberíamos trabajar, o como algunos líderes y lideresas nos decían en Urabá, el acueducto de esta vereda o los retos de agua y alcantarillado de este territorio, eso queda incluido, digamos, de una manera que uno ve más gruesa dentro de ese instrumento que es el plan, que es acueductos y alcantarillado subregional para el Urabá antioqueño. Entonces hay que aprender que, digamos, el instrumento ya cuando se formaliza, pues tiene unas líneas gruesas de proyectos y ahí está la incidencia. Ese es el reto más importante para planeación nacional. Y lo digo porque de alguna manera también es el reto siempre de los equipos de planeación cuando hacemos el diálogo para moldear la participación, es poderle informar, esa es una disciplina muy importante, a las personas dónde quedaron localizadas sus ideas y cómo ayudaron a tomar esas decisiones. Y lo otro, y es responsable hacerlo, es contarle a las comunidades, y eso lo hemos trabajado mucho con Planeación Nacional para que así se haga, cuál es la dimensión del instrumento que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos en Agenda Antioquia 2040, tiene programas y proyectos muy detallados. Entonces, las comunidades ven proyectos muy detallados porque son proyectos hacia los territorios, de escala, digamos, muy minuciosa, si se quiere. El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento de carácter muy general. Y eso también hay que explicárselo a todos los participantes, hará parte de la pedagogía que es responsabilidad de Planeación Nacional. Ahorita veíamos al director de Política Pública, vemos cómo todo el equipo de Planeación Nacional está desplegado para entender cómo ubicarlo en ese instrumento que, digamos, si lo vemos, aquí como estamos en Antioquia somos tan juiciosos, yo le voy a explicar a la gente. Miren que los de nosotros son objetivos, programas y proyectos. Uno diría que un plan nacional llega, digamos, hasta los programas. Tiene unas líneas muy generales. Muchos proyectos ya muy detallados, no alcanzamos a verlos, pero no quiere decir que no se vayan a hacer. Lo importante es que los ministros y los ministerios después hacen sus planes de acción y ya detallan, digamos, cómo concretar esos proyectos. Directora, ahorita hablábamos con la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ella nos decía que ya tienen como un diagnóstico base, no es que lleguen de cero, sino que ya más o menos se conocen esas necesidades que se tienen en cada uno de los territorios. Desde Antioquia, ¿cómo ayudó todo lo que se había hecho con Antioquia 2040, incluso la construcción del plan de desarrollo que se está ejecutando actualmente para tener esos insumos al gobierno nacional? Bueno, dos ideas. La primera es que tuvimos una reunión súper productiva con el gobernador Aníbal, con el director nacional de planeación, con el doctor Jorge, y hablamos de eso. Uno, miren, estos son los procesos que ya están en Antioquia y eso sirve para que, por un lado, los programas y proyectos que las personas, no el gobernador ni la directora Claudia, sino que las comunidades han identificado y construido, pues ya hagan parte del diálogo. Pero por el otro lado tenemos un aprendizaje gigante después de más de 1.500 talleres, 2 años de deliberación, de conversación. Entonces también, miren, aprendimos esto, esta metodología podría servir, así nosotros le devolvemos a las personas las ideas, hacemos que los documentos sean públicos. Entonces ahí hubo un intercambio, digamos, muy bonito en dos frentes: por un lado los proyectos, las propuestas, y por el otro lado la metodología. Pero además esto ha servido, y yo quiero poner eso en valor, quiero destacarlo, para que los procesos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, independientemente del llamado del gobierno, con el apoyo de la gobernación, estén realizando sus propios diálogos y nos digan, bueno, nosotros somos esta organización, esta corporación, esta empresa, este gremio, y queremos llegar organizados a ese diálogo. Y por eso queremos, por ejemplo, lo que ya le habíamos aportado a la Agenda Antioquia 2040, llevarlo a este diálogo regional vinculante para que también el gobierno nacional pueda escuchar que ese diálogo ya está y que es un proceso. Y se acuerdan que estuvo el consejero Velasco acá hablando con ustedes y con el gobernador y dijo eso, conectó esa idea y dijo, reconocemos que los territorios tienen procesos y esos procesos le aportan a la construcción de este plan. Entonces, los diálogos regionales son muy importantes, pero no son ni el único insumo ni la única manera de participar. Hay muchos frentes de participación y ahí vamos a estar aportando todas las ideas de la agenda.
Directora, ustedes que ya tienen también experiencia en ese sentido, ¿cuáles serían las herramientas de seguimiento y de verificación a esos compromisos? Sí, eso es muy importante. Para eso se requiere que la relatoría funcione muy bien, es decir, que las mesas de trabajo, porque son muy multitudinarios, digamos, ese es el gran reto, asisten miles de personas, entonces cada vez el gobierno nacional a través de Planeación Nacional y de las madrinas, en nuestro caso hoy tenemos 2, y de los padrinos, que son como esos funcionarios del alto gobierno que están acompañando los diálogos, pues proveen soluciones, como aquí tenemos un QR, o mándeme este correo, o inclusive las personas que a viva voz dan una idea porque están en la reunión y dicen yo voy a explicar esto, eso se sistematice, decimos, muy bien, es decir, se identifique, se tomen los nombres, las ideas y los contactos, y luego Planeación Nacional dispondrá un sitio para buscar por diálogos y por, vamos a ver cuáles son las desagregaciones que logran hacer, porque es un reto gigante, pero digamos por diálogos y por temas donde estuvieron esas ideas. Y es muy importante que le entreguemos a los ciudadanos esa posibilidad para que las organizaciones puedan saber dónde quedaron finalmente en el plan. A partir de esto se hará un anteproyecto del plan. Ese anteproyecto se presenta al Consejo Territorial de Planeación, así como a escala departamental, pero al nacional, y luego de ello y de un concepto que ellos dan, se presenta al Congreso de la República y tendrá, por supuesto, lo que tenemos acá a escala, los debates y las digamos, lo que llamamos la agenda pública, el agendamiento público, la discusión pública del plan. Directora, tan importante como el trabajo de preparación de temáticas, por ejemplo, y para el caso del suroeste, el tema vías es central y ya nos advertía la ministra, será uno de los puntos clave esta mañana en el diálogo regional que se cumplirá en Medellín. Tan importante como disponer la logística, tener todo listo, las 3.000, las 4.000 sillas, es que efectivamente las comunidades lleguen. En Turbo todo salió perfectamente. ¿Y cómo está la expectativa de los antioqueños respecto de la convocatoria que hace el gobierno nacional? ¿Qué tan conectados con la agenda de diálogos regionales estamos para llenar esos recintos y realmente participar? Sí, ahí tenemos un reto muy grande. Digamos, cuando nosotros trabajamos con Planeación Nacional y con la Consejería para las Regiones, identificando los diálogos, Antioquia tiene muchos diálogos, Antioquia tiene 5 diálogos, pero nosotros hubiésemos querido 9 o 10. Siempre estábamos pensando en facilitar que las comunidades tuvieran el diálogo lo más cerca posible. Y aquí hay que hacer como un balance y entendemos eso porque hay unas posibilidades. Entonces, desde la logística y las disposiciones del gobierno nacional, pues nos dicen, estos son los diálogos que alcanzamos a hacer en tiempo, en presupuesto, en todo. Entonces, pues claro, hoy tenemos un diálogo en el Valle de Aburrá donde tienen que venir las comunidades del suroeste. Para eso la presidencia pues dispone garantías como generar transporte o permitir apoyar a las comunidades para transportarse, que puedan recibir alimentación, o sea, que tengan garantías para el diálogo. Y lo propio, tenemos unos retos importantes porque en Caucasia tenemos que recibir a los municipios del norte, no son desplazamientos cortos, somos conscientes de eso, pero digamos, son las disposiciones que ha tomado el gobierno nacional y entendemos cuál es la naturaleza de esas disposiciones, es decir, hay una cantidad de diálogos que se pueden hacer, tienen el reto de hacerlo en todo el territorio nacional y pues ya Antioquia tiene 5 diálogos, ojalá tuviéramos más. Pero también lo que hemos hecho es con las organizaciones de la sociedad civil, y eso quiero reconocerlo porque es impresionante lo que la Federación Antioqueña de ONG, la Corporación Región, todas las corporaciones se han movilizado para decir, vamos a hacer diálogos y vamos a escuchar y vamos a organizar, porque si Andrea no puede ir, yo la puedo escuchar y puedo llevar esta idea y puedo participar y amplificar, digamos, las posibilidades del diálogo, y por eso hemos apoyado todos los despliegues que los CUES, que las universidades, que las organizaciones han hecho en estos días, en estas semanas antes, preparando inclusive documentos que van a ser entregados en las mesas. Entonces ahí vamos generando las garantías posibles. Hay una expectativa importante de asistencia, tenemos también los retos del clima, de la emergencia climática, de la temporada de lluvias. Algunas de las vías en Antioquia pues han tenido afectaciones, seguimos trabajando en todos los frentes para que las vías se habiliten, pero sin duda es un reto, no es igual que los habitantes del suroeste vengan al Valle de Aburrá a que el diálogo sea en el suroeste. Claro. Pero bueno, toda la disposición y todo el apoyo desde la gobernación para que estos diálogos convocados por el señor presidente pues se desarrollen de la manera más adecuada.
¿Y qué se viene frente a esa programación? ¿Cuáles nos faltan, directora? Bueno, hoy tendremos al Valle de Aburrá con el suroeste. Ahí tenemos 33 municipios y tenemos a Caucasia con el norte, que ahí tenemos 23 municipios. No quiere decir que una persona de un municipio no pueda ir a otro diálogo, pero claro, todos los diálogos son abiertos, son como las indicaciones para distribuirlos territorialmente. Luego tendremos el 3 de noviembre un diálogo que el Gobierno Nacional ha llamado de la zona petrolera o del Magdalena Medio, pero no de Antioquia, sino del país. Y por eso 4 de nuestros municipios, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Yondó, que son del Magdalena Medio, estarán en ese diálogo que es en Barranca Bermeja, 3 de noviembre. Allá estaremos, por supuesto, acompañando con el gobernador, con todos, esa participación entendiéndose como esa bioregión. Y el 9 de noviembre tendremos un diálogo en Oriente que incluye a los municipios, o que está convocando a los municipios del Oriente y del Nordeste. Directora, usted que también ha recorrido mucho este camino de escuchar a la gente, ¿qué significa para un líder, para una persona que esté en una comunidad, saber que está siendo escuchada y que sus propuestas van a ser tenidas en cuenta? Bueno, yo sí quiero insistir en que nosotros, el diálogo social es el camino y es el mecanismo para muchas de las transformaciones que necesita este país, que necesitan estos territorios. Nosotros encontramos en el diálogo social en Antioquia inspiración, esperanza, optimismo, soluciones muchísimas, proyectos, iniciativas, gente que está súper vinculada y súper comprometida, haciendo un trabajo por allá de héroe, así como silencioso, transformando vidas y comunidades. Entonces, el diálogo social es muy importante porque crea unidad, es muy importante porque crea red. Entonces, digamos, uno hace un plan, que es el caso de la Agenda Antioquia 2040, pero queda un saldo pedagógico, que no es el instrumento de planeación, sino que es la creación de confianza, la creación de redes, la cooperación, la unidad, y eso que crea mucho tejido social es uno de los elementos más importantes. Y lo sabemos porque ahora que digamos, fuimos llamados a estos diálogos nacionales, tengo que decir con mucha satisfacción y con mucho orgullo que las organizaciones de la sociedad civil inmediatamente reaccionaron para decir, claro, pero es que el diálogo lo hemos hecho acá en la agenda y estas son las ideas y esto es lo que tenemos. Entonces, uno siente que más allá del proceso de planificación, que es una función muy del gobierno, quedan una cohesión, unos tejidos, unas vinculaciones a los procesos que son muy importantes para mantener el tono como de la convivencia y del desarrollo de un territorio. Clarísimos productos de esta exposición, los posibles logros de lo que significa el diálogo social. Directora, gracias por acompañarnos, deseamos que esto sea muy exitoso. La polarización política en Antioquia plantea otro reto para los diálogos regionales vinculantes del gobierno nacional, pero ¿por qué hacerlos? ¿Por qué asistir? ¿Por qué aprovecharlos? Queda más que claro en la exposición que acaba de hacer la directora de Planeación de Antioquia. Directora, muchas gracias y muy amable. Que todo salga muy bien. Muchas gracias, un abrazo. Y yo quiero hacer una invitación, y es que está bien pensar distinto, está bien tener otras posiciones, pero no renunciemos a conversar, porque conversar hasta para pensar distinto es espectacular. Entonces, hasta para decir en lo que no estoy de acuerdo o lo que quisiera que fuera distinto, entonces no nos queda desde la gobernación sino promover que aceptemos conversar para cada uno decir lo que quiera y para aportar inclusive desde la diferencia.